Historias extrañas de los suscriptores. Hola Leo, mi nombre es Jorge. Esta historia es realmente increíble y extraña. Y no puedo olvidar el día en que sucedió. Mi papá y yo decidimos hacer un paseo en barco en una bahía tranquila de la ciudad, aprovechando el sol brillante y el cielo azul. Era uno de esos días perfectos en los que piensas que nada puede salir mal. Navegábamos tranquilamente, conversábamos sobre la vida y disfrutábamos el momento de padre e hijo, pero de repente algo cambió. El cielo empezó a llenarse de nubes oscuras y pesadas, como si la noche se estuviera acercando rápidamente. El viento sopló con fuerza, agitando las aguas que antes eran tan tranquilas. Nos quedamos incrédulos cuando una densa niebla empezó a formarse a nuestro alrededor. Era como si estuviéramos en un mundo completamente diferente. Miré a mi papá y sus ojos reflejaban el mismo miedo que yo sentía en ese momento. Y entonces apareció ante nosotros, emergiendo de la densa niebla, un barco extraño y siniestro. Parecía un barco fantasma, hermano, pero estaba en un estado de deterioro terrible, viejo. El simple hecho de que flotara desafiaba las leyes de la física. Hermano, ese barco parecía salido de una pesadilla. Intentamos desesperadamente dar la vuelta con nuestro barco, pero algo extraño estaba pasando. La corriente nos arrastraba hacia el barco decadente, como si una fuerza sobrenatural nos estuviera atrayendo. Fue entonces cuando sucedió lo inevitable. Nuestro barco chocó contra el casco del siniestro navío, hermano, y naufragamos. El agua estaba muy fría y me aferré a los restos del barco mientras buscaba frenéticamente a mi papá. Lo vi nadando hacia mí, desesperado por sostenerse de mí. Pero lo más extraño de todo fue que, en cuanto nos aferramos a los restos, nos dimos cuenta de que el barco que estaba allí había desaparecido. No había ningún rastro de él, amigo. Parecía que nunca había estado ahí. Las nieblas se disiparon y parecía que todo estaba normal. Nadamos de regreso a la costa y mientras caminábamos por la playa, miramos hacia ese lugar, ¿verdad? Esperando ver el barco de nuevo en el horizonte, pero desapareció. Esa sin duda fue la experiencia más aterradora que he vivido y creo que para mi papá también, pero gracias a Dios sobrevivimos. Hola Leo, me llamo Victoria y me gustaría compartir una historia que involucra a mi papá. Cuando él era adolescente, tenía una gran pasión por la pesca. Solía atrapar una cantidad considerable de peces en sus días de pesca. Un día, alrededor de las 5 de la tarde, tuvo una idea intrigante. Decidió ir a pescar de noche. El motivo detrás de esa decisión era que el lago estaría más vacío, brindándole la oportunidad perfecta de atrapar aún más peces. Entonces le dijo a mi abuela que se iría al lago para ver si conseguía suficiente comida. Al llegar allí, ya pasaban de las 6 de la tarde, pues el lago quedaba a cierta distancia de la casa de mi abuela. Mi papá pasó un buen rato intentando pescar, pero para su frustración no logró atrapar ningún pez. El tiempo pasó y decidió tomar una breve siesta. Dejó la red de pesca armada ahí, ¿no? Y después de dormir un rato, se dio cuenta de que la red estaba llena de peces. Sin embargo, al intentar recogerla, se atascó con algo en el fondo. Intrigado, decidió meterse al agua para investigar la causa del problema, ¿verdad? Intentar desenganchar lo que pasó allá. Mientras estaba en las profundidades del lago, afirmó haber visto una figura completamente vestida de blanco caminando allá abajo. Esa visión lo dejó perplejo y notó que esa figura misteriosa se estaba acercando a él. Estaba caminando en su dirección. Aterrorizado, nadó de regreso a la superficie, abandonando la red, los peces y todo. Cuando llegó a la casa de mi abuela, estaba llorando de desesperación. Ella le preguntó la razón de su llanto y él respondió que había presenciado algo. Allá en el fondo del mar parecía un espíritu bajo el agua. Mi abuela entonces compartió una historia sombría que muchas personas habían perdido la vida ahogadas en ese lago a lo largo de los años. Y él podría haber presenciado alguno de esos espíritus esa noche. Iggy estaba tratando de comunicarse con él o algo así. Al día siguiente, él regresó intentando recuperar su red que había dejado atrás.
y cuando la jaló vio que tenía un agujero enorme. ¿Habrá sido la criatura la que hizo eso? Es muy probable. Hola Leo, ¿todo bien? Esa historia me pasó en 2012 cuando tenía 7 años. Vivo en el interior de una ciudad rural llamada Pién, en Paraná. No tenía muchos amigos, por eso jugaba con mi prima. En un día bastante normal, justo después de la escuela, ella me llamó para jugar. Dijo que jugaríamos a los doctores. Al lado de un chiquero cerca de su casa, había una casita que era una despensa. Había un montón de frascos y cajas de medicinas ahí, entre otras cosas, ¿verdad? Vi una que estaba perfecta y serviría para nuestro juego. Entonces fui ahí todo feliz. Sin embargo, al correr hacia el armario, terminé sintiendo un dolor terrible en el pie. Cuando miré hacia abajo, me di cuenta de que había pisado un clavo. Estaba descalzo y con el pie desprotegido. Fue muy fuerte, empecé a gritar, me agarré de la pared y hice mucha fuerza para sacar mi pie de ese clavo. Y cuando salió, empezó a gotear sangre, me fui cojeando. Oye, ¿y nuestro juego? Me da pena decir esto, pero mi tía me dijo que orinara en la herida, que eso ayudaría. Y adivina qué, fue exactamente lo que hice, amigo. Después de eso, al llegar a casa, le dije a mi papá que había pisado un clavo, y él me puso una curita y todo eso. Pasaron algunos días, y era el día de la confirmación de mi hermana. Fuimos a la iglesia, pero mi pie todavía me dolía mucho, en serio, mucho. Apenas podía caminar hasta allá. Entonces mi papá me llevó al médico de urgencia. Me atendieron de inmediato, y el doctor explicó que tendría que abrirme el pie para quitar la suciedad. No escuchaste mal. Empecé a ponerme nervioso cuando dijo que tendría que aplicar anestesia en el agujero. Mi papá me sostuvo con fuerza y dijo que no dolería nada, que la aguja era pequeña. Yo miré la inyección y era gigantesca, hermano. En el momento en que entró en mi pie, grité muy fuerte, lo suficientemente fuerte como para que un extraterrestre en otro planeta me escuchara. El doctor sacó la aguja y abrió mi pie con un bisturí. Desde ese momento, hermano, perdí la conciencia por completo. Yo solo me quedé rezando para que todo eso terminara pronto y cerrara mi pie, ¿sabes, hermano? Para estar tranquilo. Después él terminó y yo pensé que todo estaba bien. Me pusieron una inyección en la nalga, así que me fui. Después de un mes, mi pie sanó por completo. ¡Qué bueno que todo salió bien y no perdí mi pie ni me dio tétanos, ¿verdad, viejo? Pero eso es todo, Leo. Gracias por leer mi historia. Ojalá animes la historia. Un abrazo. Hola, Leo. Soy Fabio y vengo a contar una extraña historia que nos pasó a mí y a mis amigos. Estudiábamos en el turno de la tarde y todos los días salíamos de la escuela a las 6:35, regresando a casa en patineta porque todos vivíamos cerca, ¿verdad? Un día, mis amigos y yo decidimos que iríamos al estadio donde había una pista de patineta. Sin embargo, circulaba una historia de que ese estadio estaba embrujado. La pista de patineta en realidad era una piscina vacía y muchos patinadores iban ahí a dar una vuelta, ¿verdad? Eso solía estar abierto en el pasado. Todos los fines de semana y días festivos estaba abierto para que las familias fueran ahí y disfrutaran, ¿verdad? Una vez pasó que una familia estaba ahí y su hijito pequeño de 6 años fue a nadar. Todos disfrutaban, comían y bebían, y como estaban borrachos, el niño aprovechó y se metió a la alberca. Aunque ni siquiera sabía nadar bien, ¿verdad? Lamentablemente, se ahogó y falleció en ese lugar. Otras personas ya habían muerto ahogadas ahí anteriormente. Por esa razón, el lugar fue cerrado y terminó abandonado. Así que mis amigos y yo fuimos a la pista después de la escuela. Al llegar ahí, tuvimos que saltar la barda y como 10 minutos después, logramos pasar por un agujero para llegar a la pista. Había un ambiente pesado ahí, Leo, y todos estábamos nerviosos. Pero aún así seguimos haciendo algunas maniobras y cosas por el estilo. Sin embargo, había un amigo llamado Bebeto. Él era principiante y estaba ansioso por intentar bajar la rampa. Mis amigos y yo lo acompañamos hasta la rampa para apoyarlo, ¿no? Darle ese ánimo. Él empezó a contar hasta 5 para iniciar la bajada. Pero antes de llegar al número 5, él cayó brutalmente al suelo. Como si alguien lo hubiera empujado.
Quedó muy lastimado y raspado, viejo. Nosotros lo ayudamos a levantarse. Él nos contó que sintió una mano empujándolo con fuerza, pero era una fuerza sobrenatural. Rápidamente agarramos a Bebeto y salimos corriendo de ahí. Cuando llegué a casa, mi mamá me regañó porque pensaba que estábamos en la escuela haciendo un trabajo, pero le pareció raro que tardáramos tanto y llamó allá, descubriendo que ya nos habíamos ido hace mucho tiempo. Me castigaron por una semana y me quitaron el celular, hasta que finalmente pudimos vernos de nuevo. Bebeto afirmó que antes de subir la rampa sintió que alguien le soplaba al oído y que la fuerza que lo empujó era claramente sobrenatural. Ya que ninguno de nosotros tendría motivo para empujarlo desde allá arriba, ¿verdad, hermano? Mi amigo concluyó que podría ser algún espíritu maligno queriendo hacernos algo malo. Observación: Bebeto solía burlarse de los espíritus, diciendo que no les tenía miedo y que quería una prueba de su existencia. Pero bueno, Leo, nunca volvimos a andar en patineta en ese lugar. Me enteré que un patinador experimentado tuvo un accidente ahí recientemente. Se rompió la cabeza, hermano. Apuesto que fue ese espíritu, porque como un tipo ya experimentado se caería de esa manera, ¿verdad? Hola Leo, soy Giovanna, tengo 19 años. Quiero compartir una historia de mi infancia que permanece vívida en mi memoria, como si hubiera pasado ayer. Una tarde soleada, mi papá me llevó a un velorio que se estaba realizando para el esposo de mi abuela, un señor ya de edad avanzada, ¿verdad? Al llegar al lugar, noté que había algunas personas alrededor del ataúd. Todas parecían bastante tranquilas, sin mostrar mucha tristeza por el fallecimiento. Yo, como todo niño curioso, empecé a observar atentamente el ambiente. Mientras observaba al señor en el ataúd, mi percepción era que él estaba vivo. Parecía que él se sentaba, conversaba con las personas, pero nadie respondía. Incluso llamaba a mi abuela y todos lo ignoraban. Eso me intrigó profundamente y decidí buscar a mi abuela para entender por qué ese señor estaba ahí en ese ataúd para ser enterrado vivo. La encontré adentro, en otra habitación, llorando mucho. No resistí a mi curiosidad y le pregunté por qué el señor quería ser enterrado vivo. Sin embargo, ella no pareció prestarle mucha atención a mi pregunta en ese momento. Me abrazó y me dijo que fuera a quedarme con mi papá. Aún así, yo seguía viendo al señor en el ataúd como si estuviera vivo. Sin embargo, él no salía de ahí. En el momento de enterrarlo, vi que cerraron la tapa mientras él decía el nombre de mi abuela. Eso fue muy extraño y me quedé impactada por todo eso. ¿Por qué estaba pasando esto? Recuerdo que salí corriendo de ahí para no ver más esa escena aterradora. Pasaron algunos años después de ese acontecimiento y finalmente compartí esa experiencia con mi papá. Fue entonces cuando él me explicó que el hombre ya estaba muerto en ese momento. Y lo que pudo haber pasado es que yo estaba viendo su espíritu, un espíritu que creía que aún estaba vivo, por eso estaba inquieto. Después de esa vez, nunca más tuve ese tipo de experiencia, gracias a Dios. Hola Leo, mi nombre es César y actualmente tengo 15 años y me gustaría compartir una historia intrigante que sucedió cuando tenía entre 10 y 11 años. Era alrededor de 2019, viví esa experiencia verdaderamente aterradora. Siempre que estoy emocionalmente frágil, me encuentro con una situación extraña, amigo. Escucho a algún familiar llamando afuera de la casa y cuando abro la puerta, no hay nadie. Solo entra un viento fuerte. Y en los días siguientes a eso, cosas malas pasan, Leo. La primera vez que pasó fue como a las 4 de la mañana. Yo estaba en un sueño profundo, pero esa voz entró en mi oído de una manera que me desperté. Era la voz de mi tía y de mis primas. No era habitual que ellas aparecieran a esa hora. ¿Estás loco? 4 de la mañana, así que fui hasta la puerta para ver de qué se trataba. Sin embargo, cuando destrabé la puerta y la abrí, un escalofrío recorrió mi espalda. Ese viento entró y el miedo se apoderó de mí por completo.
En ese momento, mi abuela llegó y me preguntó qué hacía yo ahí con la puerta abierta. Mi respuesta, todavía aturdido, fue: la tía nos estaba llamando. Y vine a ver qué era. Con una mirada de perplejidad, ella insistió en que regresara a mi cuarto y volviera a dormir. Y que no era hora de que un niño estuviera abriendo la puerta de la casa. Al día siguiente, mi mamá tuvo una conversación seria conmigo, advirtiéndome que no respondiera a llamados durante horas inadecuadas de la madrugada. Ella parecía estar al tanto de algo que yo no comprendía del todo. Y hoy, Leo, creo que eso era un espíritu o algo así. La segunda vez fue aún más extraño. Escuché a mi mamá llamándome y venía de afuera. Ella decía que le abriera la puerta, que había olvidado la llave en la casa. Entonces de inmediato sospeché, ¿verdad, hermano? ¿Qué estaría haciendo mi mamá a esta hora fuera de la casa? Entonces fui caminando hasta el cuarto de ellos, de mis papás, ¿verdad? Para averiguar la situación, y cuando abro la puerta, mi mamá estaba dormida. Luego fui a mi cuarto y me encerré. No sé cuál era el objetivo de esa cosa haciendo eso, pero siempre que pasaba, las cosas empeoraban en mi casa. Ya me he enfermado de la nada. Mi mamá ya perdió el trabajo. El techo de la cocina se derrumbó misteriosamente, entre otras cosas. Desde entonces, ignoro esos llamados externos. No quiero volver a pasar por eso nunca más. Hola, Leo. Mi nombre es Jerónimo y tengo una historia fuerte para contarte. Conocí a un chico llamado Miguel. Él era de mi grupo. Todos pensaban que estaba loco. Desde que nos conocimos, siempre hablaba de un payaso misterioso que supuestamente vivía en su calle. Miguel afirmaba que por la noche, cuando todos dormían, el payaso aparecía en los techos de las casas y hacía trucos increíbles. La gente del grupo no le creía a Miguel. Pensaban que su imaginación se estaba desbordando. Lo veían como un chico loco de la cabeza y bastante raro. Sin embargo, Miguel estaba decidido a demostrar que el payaso era real y que sus trucos eran impresionantes. Un día, Miguel les dijo a sus amigos en el grupo que el payaso lo había invitado a una experiencia increíble para esa noche. Según él, el payaso le había prometido que lo haría volar desde el techo de su casa y que al día siguiente nos lo contaría a todos. La noticia se difundió por toda la escuela y todos pensaron que realmente estaba loco, ¿verdad? Entonces, cuando llegó el día siguiente, Miguel no fue a clase, pasó una semana y no apareció. La teoría de que Miguel había tenido un accidente era fuerte. Entonces, después de un tiempo, llegó la noticia trágica. Miguel había sido visto por los vecinos en el techo con un paraguas en la mano y cuando saltó, cayó como una piedra. Cuando llegaron al lugar del accidente, no había señal del payaso. Miguel estaba tirado en el suelo con los ojos muy abiertos. Los vecinos estaban confundidos y en shock. Nadie pudo explicar lo que realmente pasó. Lo único que quedó fue un paraguas de payaso a su lado. La historia de Miguel y del payaso misterioso siguió siendo un misterio para todos los que lo conocían. La gente nunca supo si realmente existió o si todo no fue más que una extraña ilusión en la cabeza del chico. Desde entonces, no se habla de otra cosa en la escuela que no sea su historia. Mi nombre es Sofía. Quiero compartir una historia intrigante que me pasó cuando era niño y que sigue atormentándome hasta hoy. Cuando era pequeño, había algo que simplemente no podía hacer solo, que era frotarme la espalda con la esponja durante el baño. Recuerdo vívidamente estar en la bañera con el agua tibia a mi alrededor, intentando alcanzar mi espalda, pero mis brazos simplemente eran cortos. Mi mamá, siempre servicial, tenía la costumbre de entrar al baño y ayudarme con esa tarea. Se acercaba con la esponja y suavemente frotaba mi espalda mientras yo me relajaba en el agua tibia. Esos momentos se volvieron una parte importante de mi infancia y siempre apreciaba el cariño y la atención de mi mamá. Sin embargo, a medida que fui creciendo, la necesidad de ayuda disminuyó y eventualmente pude arreglármela solo. Años después, ya de adulto, algo extraño sucedió.
Estaba tomando mi baño como de costumbre, con el agua tibia y el vapor flotando en el aire. Mientras me concentraba en lavar mi cabello, sentí una sensación familiar en mi espalda. Era la esponja, pero yo no la estaba sosteniendo. Pensé que mi mamá había entrado al baño sin que me diera cuenta, como solía hacer cuando era niño. Le agradecí creyendo que me estaba ayudando de nuevo, aunque ya era grande. Continué con mi baño, pero después de un rato me di cuenta de que algo andaba mal. Cuando miré por encima del hombro para agradecerle una vez más a mi mamá, me sorprendí al ver que no había nadie ahí. Mi mamá no estaba en el baño y la puerta estaba cerrada con llave. Leo. Después de terminar de bañarme, bajé las escaleras para ir a cenar. Mi mamá estaba poniendo la mesa y cuando empezamos a comer decidí preguntarle: «Mamá, ¿usted me ayudó a bañarme hace un rato? ¿Me tallaste la espalda con la esponja como hacías cuando era niño? ¿Cómo así, hija? Nunca hice eso, ni siquiera cuando eras niño. Y no, yo estaba preparando la comida en ese momento». Me quedé atónito con la respuesta. Yo estaba seguro de que mi mamá me estaba ayudando, como solía hacer cuando era niño. Pero ella negó rotundamente cualquier participación en eso. La perplejidad dominó nuestra conversación esa noche y me quedé con la sensación de que algo inexplicable estaba ocurriendo en mi vida. Desde entonces, esa experiencia misteriosa siguió intrigándome. ¿Quién o qué estaba tallando mi espalda en la ducha? Nunca pude encontrar una respuesta, y esa historia sigue siendo un misterio sin resolver en mi vida. Hola Leo, mi nombre es Renzo. Si te interesa escuchar mi historia, por favor dibújame con cabello castaño y una estatura alta. Eso pasó cuando yo tenía 9 años y hoy en día tengo 12. Una vez fui a la casa de mi abuelo, algo que hacía todos los fines de semana durante muchos años. Me levanté temprano con deseos de jugar. Fui donde mi abuela a buscar una pelota. Cabe resaltar que ella falleció hace algunos años. Y mi abuelo ya no movía nada en su cuarto, lo dejó exactamente como estaba. Después de agarrar la pelota que estaba cerca de la cama, dejé la puerta entreabierta y así permaneció durante todo el día. Ya al final de la tarde, mi abuelo y mi hermano fueron de compras, pero yo no quise acompañarlos porque estaba ansioso por usar la computadora de mi hermano y jugar un rato. Pasé varias horas jugando juego de rol multijugador masivo en línea. De vez en cuando iba a la cocina por un vaso de café para mantenerme despierto y seguir con el vicio de jugar. En una de esas idas a la cocina, eché un vistazo hacia el cuarto de mi abuelita, que ya estaba un poco más abierto. Cuando miré hacia adentro, vi una silueta observándome. Me quedé paralizado de miedo por unos segundos. Cuando finalmente me di cuenta, el rostro de la silueta estaba oscuro. En ese momento se me puso la piel de gallina. Corrí al cuarto de mi hermano y ya no pude seguir jugando por el miedo. Temblaba a cada instante, contando los minutos para que ellos regresaran de la calle. Y cuanto más contaba, más parecía tardar. Entonces escuché pasos por el pasillo. El crujido que hacía la madera cuando la pisaban me volvía loco, hasta que en un momento se detuvo. Pegué mi oído a la puerta del cuarto para intentar escuchar mejor si venía hacia mí, cuando de repente escucho varios golpes, hermano. Tras unas horas, llegaron al fin. Corrí hacia ellos, casi llorando y aún temblando. Les conté todo. Ellos creyeron que podía ser el espíritu de mi abuelita, pero mi mamá advirtió que podría ser algo maligno haciéndose pasar por ella. ¿Quién sabe? Lo curioso es que cuando estaba jugando con la pelota, la pateé tan alto que se quedó atorada en un árbol, y justo después de ese incidente, la pelota estaba dentro de su cuarto. Desde entonces, nunca pude olvidar ese episodio. Hola Leo, ¿cómo estás? Quiero permanecer anónimo, pero puedes llamarme por mi apodo, que es Apolo, y tengo 21 años. Esta historia ocurrió cuando tenía 14 años, en 2015. En ese tiempo, estaba pasando por muchos problemas, principalmente psicológicos, porque enfrentaba una crisis existencial y sufría de depresión.
Debido a eso, solía pelear constantemente con mi familia, diciendo muchas groserías a todos, además de aislarme siempre en mi cuarto. Para intentar resolver esa situación, mi mamá decidió crear un grupo de oración compuesto por mí, mi papá, mi mamá y mi hermana mayor. Al principio eso ayudó, pero después de algunos meses ocurrió algo que jamás olvidaré en toda mi vida. Era de noche y mi papá y mi hermana ya estaban dormidos. Solo mi mamá y yo estábamos despiertos. Fue en ese momento que le pedí a mi mamá que llenara una botella de agua porque yo tenía sueño. Sin embargo, ella también estaba cansada y me mandó a buscar mi propia agua, ¿verdad? Eso me molestó, hermano, y empecé a decir groserías en mi mente. Cuando llegué a la cocina, fue cuando vi que parecía ser la sombra de un adolescente o algo parecido. Observándome, él estaba en la escalera, apoyando el codo en el pasamanos. Como cuando alguien se apoya en algo y se queda ahí esperando, ¿verdad, hermano? Me quedé mirando esa figura y aunque sentí que pasó mucho tiempo, en realidad fueron solo unos segundos y de repente, cuando parpadeé, esa figura desapareció. Después de ese día, me entregué completamente a Dios y eso nunca volvió a ocurrir. Nunca más traté a mi familia de esa manera y parece que funcionó. Tengo teorías sobre eso, si era un demonio obsesor, que es una especie de espíritu que suele causar trastornos y confusiones emocionales. Espero que nunca tenga que enfrentar algo similar de nuevo. Parece que mi vida cambió completamente para mejor. Gracias por oír mi historia, Leo. Dios te bendiga a ti y a tus suscriptores. Espero que les haya gustado esta historia extraña de los suscriptores. Y si quieres enviar una historia para aparecer en esta sección, solo mándala a este correo inscritosleo.gmail.com, ¿vale? Me despido por aquí. Adiós.